tenía les damos palos un temita nacional que me gustaría ver si lo podemos tocar. con En la todo provincia gusto. de Los Ríos, justamente yo empecé este programa con un reportaje que hizo Ecoavisa sobre lo que está pasando en temas de inseguridad en la provincia de Los Ríos, en Quevedo en particular. Hay varias obras que se han tenido que paralizar porque los extorsionadores o vacunadores están sometiendo a los contratistas. Esto de verdad, doctor, preocupa, porque ¿a dónde va este país con este nivel de inseguridad y este gobierno que no hace nada por solucionar estos problemas? La propia policía ya tiene hasta miedo ir y enfrentar a todos estos delincuentes. Mire, hoy de mañana lo escuchaba al ministro Zapata, hoy en la mañana. Y dos cuestiones importantes. La una, que ya son 60.000 policías. Antes eran 35, ahora ya son 60. Y no pasa nada en el Ecuador. Sigue la misma delincuencia y es más, cada vez crece más. Por lo tanto, son adefesiosos, no han logrado hacer nada de lo que se propusieron. Y se viven Primero. condecorando, ¿ah? Ah, no, eso sí. Las condecoraciones son el pan de cada día en el Ecuador. Cuando el presidente Palacios salió, y yo no tengo nada en contra de él, porque más bien lo admiro. Usted viera la lista de los condecorados que lo hicieron entre gallos y medianoche. Deben haber más o menos unas 150 personas que condecoraron. Era todo el personal de la presidencia. Entonces, ¿qué es la condecoración? O sea, la condecoración ya se devaluó. Primera cosa. Segundo, le escuchaba a Zapata y las preguntas que le hacían de mañana. La inseguridad y la delincuencia sigue cada vez más fuerte en el Ecuador, porque no se ataca las causas estructurales de la delincuencia. No se ataca. Entonces, nunca, en los efectos, si usted tiene una temperatura alta y le dan una témpera para que le baje la temperatura, no ha resuelto el tema. Puede ser una infección intestinal, puede ser cualquier cosa. Tiene que atacar a la causa. Si usted no ataca a la causa y se va por las ramas con atacar a los efectos. Pero una sociedad bajo un modelo neoliberal es lo más indolente. Porque lo he dicho 100 veces y lo vuelvo a decir. La sociedad que está dominada por un modelo neoliberal funciona bajo un lema: sálvese quien puede. El que no puede salvarse es el que se joda. Es lo que pasa. Y punto. Y ante eso no hay nada que hacer. Y es lo que tenemos, un modelo neoliberal, en donde no les importa si la gente tiene acceso a la salud, si tiene acceso a educación, si tiene con qué comer, si tiene empleo, si no tiene nada. ¿Qué quieren? Que frente a ese panorama tengamos una sociedad de paz, de tranquilidad. No vamos a tener nunca. No vamos a tener nunca. Entonces nos siguen cuenteando. Ese es el verdadero cuenteo. Nos siguen cuenteando. Y están haciendo todo. ¿Qué están haciendo todo? No están haciendo nada. Ayer volví a escuchar esta famosa frase del presidente que dice que ahora tenemos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Vea, Lazo está más perdido que pingüino en Bolivia, o sea, él no entiende nada de nada. Con él, esos son casos perdidos, porque además se aprueba un estribillo, se aprueba un cliché y los repiten. Y el día en que se vaya dirá que el Ecuador ya está más en el mundo y que el mundo más en el Ecuador. O sea, son estribillos. Son con esto quieren convencer al país de que estamos mejor. Estamos recontra peor. Pero desgraciadamente eso es lo que tenemos. Pero no sé, ya que usted me está dando el chance de hablar de otras cosas. Mire el tema de la Universidad Central con el tema de la denuncia de la tesis de Diana Salazar. Yo quiero decirlo con mucho respeto, pero también con profundidad. Cuidado, Universidad Central. Que el prestigio de una institución se lo puede perder en un día. Y ya lo han venido perdiendo un buen tiempo atrás. Porque la Universidad Central de hoy no es la Universidad Central la que yo conocí, el alma mater de la patria, así le llamábamos. Ya no es esa universidad. Pero cuidado que hoy que sea el capitis diminuti, como se dice. El entierro total. Cuidado con ese informe. Porque sería quedar
al servicio de una politiquería barata, diciendo que aquí no ha pasado nada con ese informe sobre el plagio de la tesis. Cuidado, cuidado, tienen que pensar muy bien, porque la gente que está haciendo eso, primero tiene que hacer un análisis global del tema, no parcial. Y tienen que obviamente cuidarse, porque qué papelón les va a pasar si mañana viene un análisis internacional del tema que les bota abajo todo lo que emitieron. Yo por lo menos, de rector de la central, me apropiaría del tema y dijera, no me saquen ningún informe, a pesar de que ya deben estarlo sacando este rato, hasta que no lo hagan bien hecho, porque está el nombre de la universidad tras eso. Primera cosa. Segundo, la entrega del país. Hoy de mañana Fernando Santos estuvo en Coavisa. Y es increíble cómo lo quieren rifar al país. Rifar. Están vendiendo el patrimonio del Ecuador. Que quiere renovar, que quiere prorrogar los contratos y entregarle más campos a Andes Petróleo. Un contrato debe terminar para que el Estado, lo que quede de las reservas de ese campo, los utilice en el 100% de la renta. Más sencillo no puede dejar de entenderse. Pero prorrogar un contrato es dejar que la empresa siga sacando más petróleo y que cuando le devuelva al Estado no haya un barril de crudo sacar ese campo. Entonces, bajo el pretexto que son empresas estatales de China, si las empresas estatales de China también hacen corrupción, pues, ¿qué no sabemos el caso Sinohidro, con toda la desviación de ese dinero que fue a parar en manos de León y Moreno? ¿Cómo es que Sinohidro pagó esa plata a través de Recorsa? No es que contratando con empresas estatales no pasa nada. Y el típico remoquete. Petroecuador no tiene dinero, pero viene el tema, pero sí tienen dinero para pagarle a la misma Andes Petroleum $36 por cada barril producido, cuando a Petroecuador le cuesta producir el mismo barril a $17. Que es difícil de entender. Es que no tenemos plata. Dile a Finanzas que en vez de pagarle a los chinos en el nuevo contrato, le dé a Petroecuador la mitad y Petroecuador te va a dar el crudo que necesitas y en mejores condiciones. O sea, a plena luz del día están aupando el despojo del patrimonio del Ecuador. Siempre la pregunta, ¿quiénes de los candidatos hablan de esto? De esto que está pasando ahora, porque ya van a llegar en agosto, quién sabe en noviembre, pero va a encontrar con que se firmaron nuevos contratos. Y el OCP lo quieren prorrogar cuando ese contrato tiene que, ese oleoducto tiene que volver al Estado para que tenga el 100% de la renta, porque el oleoducto genera renta. Tan sencillo como eso. Hay tantos problemas nacionales que no están tocados en las campañas electorales, no están tocados. Doctor Ivette Velasco Jiménez me dice que le pregunta a usted sobre el fideicomiso que pretenden hacer con las eléctricas, este gobierno. A ver, tienen listo el tema para poner el precio de la energía eléctrica a precios internacionales. Pero además hay un tema que no lo vemos. Esto es lo que le voy a decir, Jaime. Esto es de fondo. Lo que le voy a decir es de fondo. Verá, cuando uno analiza, porque eso es el análisis no es hablar por hablar. Cuando usted analiza las necesidades energéticas del Ecuador, usted necesita más o menos incorporar a la oferta energética eléctrica del Ecuador, eléctrica, no dije petrolera, eléctrica, 200 megavatios anuales. 200 megavatios. ¿Qué han hecho los últimos gobiernos para incorporar esa oferta energética? ¿Qué han hecho? Nada. Entonces, tenemos que algún rato volver a colapsar. Entonces, van a comenzar a eliminar subsidios, van a comenzar a hacer una cantidad de cosas como ya están pensando hacerlos. Y además hay una cosa que me dio chiste. A ver, no solo chiste, me dio bronca. El ministro de Energía dijo que sobre este tema de los subsidios en electricidad, que es un tema de la Agencia de Regulación y Control de Energía. ¿Y qué dice la Constitución de la República? ¿Qué dice? Que el ministro ejerce la rectoría de las políticas públicas del ministerio de su cargo. No sea sinvergüenza. O sea, en pleno canal y en plenas pantallas lavándose las manos. Yo por si acaso eliminen esa cuestión, yo no tengo nada que ver. Entonces renuncia, pues carajo. Renuncia, pues. ¿Qué tienes que hacer de ministros? Que te impongan de la agencia de control. Pero además tú eres el director de la agencia.
Entonces, pero yo no tengo todos los votos. Pero has de conversar con los otros ministros y has de conversar con Lazo. O es que la decisión viene del cielo, o viene de alguna parte, o del demonio. O sea, en este país le toman del pelo todos los días a la gente. Y desgraciadamente le toman del pelo con la venia de los medios de comunicación y con una sociedad que no se para duro, que no se para duro. Entonces, todo esto es importante verlo. Es importante ver cómo funciona un país, y peor, un país dolarizado. No tenemos fábrica de hacer billetes, recuérdenlo, cada vez que amanezcan, no tenemos fábrica de hacer billetes. Dependemos del convenio de mayorazgo con Estados Unidos, no tenemos. Y si no tenemos recursos frescos, no podemos manejar la economía. Pero para manejar esto hay que administrar bien el Estado. Y finanzas tiene que tener una visión de país. Los ministerios de finanzas desde hace muchísimos años, casi sin excepción, no tienen una visión de país, tienen una visión fiscalista. Pero no se dan cuenta de que lo están matando al Ecuador. Lo están matando al Ecuador. Entonces voy a poner un ejemplo, así de solito. ¿Quieren ahorrar dinero en el sector petrolero? No contraten servicios específicos con empresas transnacionales. Contraten con empresas nacionales, que son las que están prestando los servicios a las transnacionales para que estas a su vez facturen a Petroecuador. Más elemental no puede haber. No pueden cambiar la política y contratar con las empresas nacionales. Abaratan por lo menos un 20-30% del costo de servicio. Tan sencillo, pero el tema es dónde está la coima, dónde está el billuso. Sencillo manejarlo al país, pero estas cosas sabrán los candidatos, sabrán, entenderán, o piensan que más bien es una tierra fértil para ellos también llegar y hacer su agosto. Doctor, tengo otra inquietud de Mary Ecuador, que incluso puso un super chat. Dice que le pregunta a usted sobre el caso Galápagos. ¿Es verdad que se llevan las offshore del gobierno las Galápagos? A ver, Galápagos con el convenio de los bonos azules prácticamente están cediendo soberanía, porque están siendo administradas por un directorio en donde tienen mayoría de la decisión el sector privado. Entonces, esto quisieron hacer con la iniciativa Yasuní TT, esto quisieron hacer justamente Roque Sevilla y su combo. Que esto lo tengo clarito como lo quisieron hacer y por eso se les cayó también. O sea que todo ese inmenso dinero que se iba supuestamente a recuperar, que nunca se recuperó y que ahora quieren ir por el segundo tiempo, de 3.600 millones de dólares que les mandaron a recuperar del Yasuní TT, recuperaron 13 millones de 3.600. Eso es muchísimo, es una puchuela. Y ahora quieren ir por el segundo tiempo, porque por ahí alguna persona candorosa o recontra malintencionada dice, tenemos que recaudar. ¿A dónde van a recaudar? ¿Qué interés están sirviendo con esto? El tema de Galápagos, querían que esto lo maneje, el tema de los bonos azules, y quieren que lo maneje. Yo ya he dicho sobre mi verdad sobre este tema. Pero, ¿los candidatos han hablado de los bonos azules? No hablan, no les importa el Ecuador, lo único que quieren es llegar a la presidencia para ver qué queda de contratos. Eso es paja. Pero de estos temas, o si no bailan en las tarimas, creen que bailando ya va a componerse el Ecuador. Entonces, si no lo entienden, ya tampoco podemos amargarnos y decir que tenemos que responder por lo que dejan de hacer mucha gente. Doctor, quiero agradecerle por este análisis que ha estado muy interesante de todo lo que se ha hablado el día de hoy, el tema de Rusia con Ucrania. La gente lo felicita en el chat. Como siempre, la gente dice las charlas del doctor, las consideran charlas magistrales las que da usted aquí en este espacio. Gracias, Jaime. Le quiero pedir un favor así para no llamarlo al teléfono ni nada. Envíeme por favor la copia de la entrevista, y envíeme otra copia, pero solamente sobre el tema Rusia-Ucrania, porque me la han pedido algunos cables internacionales. Perfecto, doctor. Cuente con eso. Entonces, vamos a ponerlo. El tema de Rusia-Ucrania de manera independiente todo. De manera independiente porque me lo han pedido. Sí. Hay mucha gente en el exterior que me ve y algunos medios que me ven. Ayer tuve una llamada de uno de los medios más grandes del mundo, de la parte este del mundo. Y tuve una entrevista que va a ser publicada en Sputnik,
que ya debe ser publicada sobre el tema del Ecuador, pero también tengo que enviar esto. Entonces envíeme, porque a veces hay más gente que me escucha afuera que acá. Sí, pero por bueno, ese supuesto. es un Los tema. migrantes más que todo, doctor. Me gustaría que los salude. De verdad que la mayoría de la gente que nos ve son migrantes. Vea, yo al migrante lo quiero, porque el que realmente siente la patria es el migrante. El que vive aquí jamás canta un pasillo, jamás canta una canción ecuatoriana, porque es como que viven absortos, alejados de nuestra realidad. El ecuatoriano cuando sale, en su casa tiene una bandera del Ecuador, porque sabe que es una conexión telúrica que tiene con nuestro país. Y cuando hay un 10 de agosto, vea esos desfiles en Nueva York, son una maravilla. Acá el 10 de agosto es vacación. Y aparte de todo eso, envían sus remesas, que sostienen de alguna manera la reserva monetaria. Envían sus reservas, fortaleciendo la economía ecuatoriana, como usted lo dijo. Sacan la plata afuera al inicio de su programa. Sacan la plata afuera. Esos son los grandes ricachones que tienen la plata en los paraísos fiscales y que después dicen que no tienen nada. Cuando tienen la plata en los paraísos fiscales. Entre ellos, el ministro de Energía, en la empresa Santa Laura de las Bahamas. Pero no pasa nada porque hay una Contraloría que no... Ellos son ciegos, sordos, no ven nada. Como Lazo que tenía, como Sonnenhorder que era tesorero de Galley Enterprise, como todos ellos. Entonces el migrante siente la patria. El migrante cuando está afuera dice, quiero cantar lo mío y canta sombras, canta cuando tú te has ido, cualquier pasillo ecuatoriano de los tradicionales, y comienza a interesarse por el país, y comienza a sentir nuestro país. El ecuatoriano está pensando en Bad Bunny, está pensando en el reggaetón, está pensando en una cantidad de cosas. Por eso es que el migrante es el que hay que regresarlo a ver. El migrante realmente siente más la patria que los ecuatorianos que están viviendo aquí en el país. Un saludo a los migrantes, porque ellos hacen patria de mil y un maneras. Doctor, se me escapaba algo. Siempre hay algo que se nos queda y muchísimas cosas. Antes de ayer, la nueva secretaria anticorrupción del gobierno, la ex asambleísta Ana Belén Cordero, dijo en Radio Sonorama con Fabricio Vela que el caso Danubio ya está cerrado y que solo hay un culpable. Yo no he escuchado que este caso está cerrado, no sé cuál es el propósito de Ana Belén Cordero, decir que este caso está cerrado, donde no sé si es que la justicia, en vez de investigar el caso, dijo, no, aquí no hay nada, o protegieron a alguien. Ahí caben dos opciones, mi querido Jaime. Que la primera los primeros en enterarse sobre esto es el gobierno, que no tienen vela en el entierro, porque esto es una investigación que corresponde a la justicia y como acción penal pública a la Fiscalía General del Estado. Entonces de pronto ellos saben más que usted y yo, porque ellos están en esto, pero además una cosa que es obvia. Cuando el Ecuador funciona institucionalmente, o sea, esta institución se dedica a esto, esta de acá, cada quien con sus competencias, eso dice la Constitución. ¿Qué hace el Ejecutivo creando una Secretaría Anticorrupción? ¿Cuál es el papel de una Secretaría Anticorrupción? Tapar, no develar. Ustedes se pueden imaginar hipotéticamente que Ana Belén Cordero pueda salir a decir, aquí ha habido un caso de corrupción del gobierno. Está de tapahuecos, no está para vigilar las cosas y transparentarlas. Esto es para crear pánico dentro de la administración pública, para decir, pórtate bien, si no te meto en un lío, y tapar las otras cosas. La anticorrupción le corresponde a dos instituciones, Contraloría y Fiscalía, pero para eso tienen una Contraloría que no funciona y una Fiscalía que en determinados casos aparece y en otros desaparece. Entonces, es el tema. ¿Qué Secretaría Anticorrupción y qué 8 cuartos? Cuando aparezca una Secretaría Anticorrupción que dentro de un gobierno diga, hemos encontrado estos casos de corrupción del gobierno, ahí les voy a creer que hay una Secretaría Anticorrupción. Mientras tanto, son para tapar todas las irregularidades. Entonces no hay nada que decir sobre eso. Ahora sí, doctor, gracias nuevamente. No, a usted, Jaime, y a Carlita, que debe estar ya llegando a la universidad. Gracias por todo, un abrazo a toda la gente. Yo cumplo con mi papel.
con mi deber, investigar, analizar, que no comienzo ahora, porque son investigaciones de hace muchos años. Yo termino diciéndole esto. Yo cuando era niño, yo le escuchaba a mi papá las cosas que hablaba, las cosas que investigaba, los libros que tenía. Y el tema este de la geopolítica, que no se llamaba de esa manera en ese entonces, desde esa época me inquietaba. Y tuve un profesor de historia, que él es el culpable de que yo que haya metido mis narices en la historia. Rogelio Valdivieso, que fue canciller de Velasco. El licenciado Rogelio Valdivieso. Ese hombre nos metió el bichito de la investigación, porque nos vendía las cosas, vendía entre comillas, de una manera tan clara para entender la historia, que terminaron, a mí me enamoró de la historia, como me enamoraron otros profesores de la filosofía, de la justicia, del derecho, de la moral, del estudio de las religiones para entender al ser humano y de tercer cosa. Pero la historia hay que conocerla, porque generalmente la historia está mal contada, la nuestra y la del exterior. Pero en todo caso, aquí contribuimos para que la gente tenga un poquito de lo que conocemos, que lo ponemos con toda la buena voluntad. Yo no tengo interés de ningún género. Hay otro tema, doctor, que la gente nos está pidiendo, no sé si se puede hacer tal vez un especial más adelante, de Bolívar. ¿De quién era Bolívar? Ah, Bolívar. Bolívar, vea, yo veo esos Netflix y una cantidad de cosas. No lo conocen a Bolívar. Son tipos que le contrataron ayer para que haga algo para mañana y que no entienden quién fue Bolívar. Vea, cuando usted quiera, a ver, hagamos un plan. Para julio, que es el nacimiento de él, Correcto. cercano a su nacimiento, hagamos un programa sobre Bolívar. Para que lo entendamos al Bolívar que lo tapan, al Bolívar que lo camuflan, al Bolívar que lo venden como el hombre, el que buscaba poder por buscar poder, el ambicioso. No, no, no. Bolívar cuando murió, tuvieron que amortajarlo con la camisa del general Silva, porque no tenía ni camisa que ponerse ya de cadáver. Ese fue Bolívar, perdió toda su fortuna, la fortuna más grande que hubo en Venezuela en favor de la independencia. Manumitió a los esclavos cuando nadie quería liberarlos. Y en el Congreso de Angostura ya planteó la manumisión de los esclavos. El Bolívar ese no lo conocen, y el Bolívar humano, real. Pero lo único que hacen es montarlo en un caballo blanco, pero como decía en algún momento en el libro El Estado de la Revolución Lenin, convierten a los verdaderos héroes en íconos inofensivos y los cubren con un ropaje para de esa manera quitarle todos sus atributos. El Che Guevara, por ejemplo, que es un hombre digno de estudiárselo, el Che Guevara. El Che Guevara no es más que un hombre con una gorra, un puro, desprovisto de ideas, de conocimientos, de mensajes. Pero del Che Guevara hay que hablar mucho, como hay que hablar mucho de mucha gente. Y de Bolívar hay que hablar. Entonces Bolívar era un caballo blanco. Primero nunca andaba en caballo. Andaba en caballo cuando se presentaba en una ciudad a un acto solemne. Él andaba en mula. Comencemos por allí. Hablemos de Bolívar. Perfecto. El miércoles 26 de julio. El 24 es el nacimiento de él. Que cae el lunes. Ahí le entramos, hablamos de Bolívar. Correcto. Listo, doctor. Gracias, Jaimito. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles